Bienvenidos a La Voz de la Alianza Internacional, donde estamos hablando de las bendiciones que podemos tener en Jesucristo, Señor y Salvador de las naciones. Jesucristo, Él fue a la cruz del Calvario para destruir toda obra del enemigo, para que cada familia en cada ciudad y nación disfrutara de las bendiciones que podemos tener en Él, como es la provisión, la protección, la sanidad. Solamente en Jesucristo puede haber toda bendición de Dios. Hemos convocado a un ayuno y hoy es el tercer día del ayuno que destruye toda obra de Satanás. Por eso la oración y el ayuno son fundamentales para poder caminar de victoria en victoria en este tiempo de crisis. Por eso hoy estamos ya al tercer día del ayuno contra el coronavirus, un virus que está afectando a las naciones del planeta Tierra, y debemos por eso saber cuáles son las armas de nuestra milicia contra un virus que no vemos, pero que está presente en cada ciudad, en cada nación. Es un demonio, el demonio no se ve, pero está presente. No es omnipresente, no está en todo lugar, pero está en algunos lugares, y debemos por eso usar armas espirituales. Esas armas son la oración y el ayuno, y ya estamos en el tercer día de este ayuno, declarando ya la victoria de Cristo. Así es. Pues sí, estamos buscando a Dios intensamente, y eso es lo que pienso que Dios quiere, que la familia, todas en casa, estén buscando su presencia, estén leyendo su palabra, estén orando a Él, y todos en familia, aún los niños, los adolescentes, los padres, todos estén buscando su presencia. José David. Sí, no hay nada más importante que permanecer y guardar la santidad. Así Porque, es. bueno, Dios dice en su palabra que sin santidad nadie verá a Dios. Y este es un buen tiempo para practicar la santidad, para llevarse bien, ahora sí, hacer el bien como dice la palabra, permanecer en la justicia de Dios, siendo justos, porque Dios va a recompensar tarde o temprano. Así Él va a es. recompensar a aquellos que guardan su palabra. Y la verdad es que solamente la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo cubriéndonos es la que nos da la garantía de tener completa paz y completa protección. Así que si tú no eres cristiano, hoy te invitamos para que aceptes a Jesucristo y para que te pongas bajo el poder de su sangre, la cual ha destruido completamente toda enfermedad y toda bacteria, todo virus. Así que la sangre de Cristo es nuestra mayor defensa que hoy tenemos, y invitamos a todas las familias, invitamos a todas las personas que se vuelvan a Dios, que busquen a Dios, que acepten a Jesucristo, que clamen a Dios el Padre por misericordia, que perdone sus pecados y les dé protección divina. Por eso predicamos a Jesucristo, el Salvador de todas las naciones de la tierra. Al tercer día, Cristo resucitó de los muertos, una primavera como la que estamos viviendo hace 21 siglos atrás. Jesucristo resucitó para dar conocimiento de su victoria. La victoria que Cristo logró en su muerte de cruz. La Biblia habla, Hebreos 14, en 2:14, allí la Biblia habla de la derrota de Satanás. Esto sucedió hace 21 siglos cuando Cristo murió en la cruz del Calvario. Comenzamos hablando de la victoria de Cristo, porque la primavera es hablar de victoria. La primavera es hablar de guerra en lo espiritual. Cristo bajó al infierno mismo por causa de todos nosotros, los seres humanos. Nadie lo vio. Por eso Jesucristo, al tercer día que resucitó, Él empezó a dar testimonio de lo que sucedió en el infierno, de lo que sucedió detrás de la escena de lo natural. En el segundo día, Cristo había derrotado al diablo. Al tercer día, Cristo se presentó como el testigo de la derrota del diablo y de la victoria que Él mismo logró.
para la salvación de toda la humanidad. Por eso dio nacimiento a la iglesia a partir de su resurrección, lo que es la iglesia cristiana, para predicar la victoria de Jesucristo, que es el evangelio que hace 21 siglos comenzó a predicarse en Jerusalén, de allí a todas las naciones de la tierra. Y seguimos predicando el evangelio de Jesucristo. Aquí en La Voz de la Alianza predicamos el evangelio de Jesucristo, que es el evangelio de victoria, es el evangelio del poder de Dios. En Hebreos 2:14 habla de la victoria de Cristo sobre el reino de la muerte. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Por medio de la muerte de Cristo fue destruido ya el imperio de la muerte. Hoy en día, por medio de una plaga destructora en el mundo conocida como coronavirus, hay miedo a la muerte. Y por miedo a la muerte el mundo está paralizado. Todas las naciones están en miedo y paralizadas. Es la obra del enemigo, por eso tenemos que hacer algo. Y se trata de usar armas espirituales como son la oración y el ayuno. Si nos vamos a quedar en casa, aprovechemos para orar. Hagamos de nuestras casas, de nuestros hogares, casa de oración. Jesucristo dijo, mi casa será llamada casa de oración, para bendecir a todas las naciones de la tierra. Dios actúa donde hay oración. Dios responde a la oración de su iglesia. Por eso Cristo dio nacimiento a la iglesia para orar. Es la tarea fundamental de todo cristiano, hombre o mujer, aquí en la tierra. Jesucristo nos hizo libres del miedo. Hoy el miedo está en el mundo entero, pero ya hace 21 siglos el miedo fue vencido. Sigamos leyendo Hebreos 2:15. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Allí está, durante toda la vida el diablo tenía a la humanidad sujeta a servidumbre. Éramos esclavos del diablo. Y la forma en que el diablo esclaviza, paraliza al ser humano es con el miedo, es con el temor. El diablo usa el espíritu del miedo para paralizar. Donde hay miedo ya no puede haber acción, todo se paraliza. Y un cristiano que empieza a tener miedo, entonces paraliza la fe. Y si no hay fe, ¿cómo enfrentarnos por fe a un diablo ya derrotado por Jesucristo? La Biblia habla de que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía ni de miedo. Jesucristo es el poder de Dios y Jesucristo vino para bautizarnos con su Santo Espíritu, para darnos poder. Por eso cuando Cristo dio nacimiento a la iglesia, cuando resucitó de los muertos, en Hechos 1:8 Jesucristo dijo, y recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene cuando hay oración. Oramos, el Espíritu Santo estará en la vida del cristiano, hombre o mujer, la llenura del Espíritu Santo, y con el Espíritu Santo vendrá el poder que necesitamos para enfrentarnos al miedo, al temor, a la incredulidad, a la duda. Por eso necesitamos orar. La oración nos lleva a la llenura del Espíritu Santo, y en la llenura del Espíritu Santo está el poder del Espíritu de Dios, el poder de Dios, el poder de la victoria de Jesucristo sobre el diablo. El diablo ya fue derrotado, así que el Espíritu Santo viene para guiarnos a la guerra. Somos ungidos por Dios, hombres y mujeres, para hacer la batalla en el Espíritu. Por eso oramos en nuestras casas o en cualquier lugar, podemos orar cubriéndonos con la sangre de Jesucristo. Dice la Biblia en 2 de Timoteo 1:7 que Dios no nos ha dado el espíritu de la cobardía. Es todo lo contrario, el Espíritu Santo es lo contrario al miedo, al temor.
Necesitamos estar llenos del Espíritu Santo y para eso es la oración. Si tenemos la oportunidad de estar en casa en estos tiempos de crisis, de contención, no perdamos el tiempo. Nos debemos poner a orar, orar, para llenarnos del Espíritu Santo y poder reprender el miedo en familia, el miedo de la colonia, el miedo de la ciudad, el miedo de la nación, el miedo de las naciones. Estamos aquí en la tierra para ser luz y sal. Así que somos embajadores de Cristo en la tierra. Cristo dio nacimiento a la iglesia para orar. ¿Podemos leer? Segunda de Timoteo 1:7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Jesucristo se manifiesta donde hay oración. Y ahora los cristianos aplicamos la palabra de la victoria de Cristo, el testimonio. Somos testigos de la victoria de Cristo, damos testimonio. Por eso la Biblia habla de que somos victoriosos si estamos aplicando la victoria de Cristo, si aplicamos la verdad de Dios, si aplicamos lo que debemos aplicar. La forma en que Jesucristo derrotó al diablo fue en su muerte, derramando su sangre. Dios dio la sangre del Cordero para quitar, limpiar todo pecado del hombre en la tierra. El diablo toma lugar en una persona, en una familia, en una ciudad, en una nación, si hay pecado. Donde las personas están en adulterio, fornicación, están violando los mandamientos del amor de Dios. Toda persona que esté en pecado tiene el enemigo todo derecho para esclavizarlo, para llevarlo a la condenación. Pero cuando la sangre del Cordero se aplica sobre el pecador es limpiado de todo pecado y se le quita todo derecho legal al enemigo. Y esta persona recibe el perdón de Dios, porque la persona pecadora clamó a la sangre de Cristo. Y esta es la tarea de la iglesia. Nosotros fuimos ya perdonados por Dios porque clamamos a la sangre de Jesucristo, y la sangre de Cristo nos limpió de todo pecado. Y sabemos que el poder está en nuestra boca al aplicar la sangre de Jesucristo sobre nosotros mismos, sobre nuestros matrimonios, sobre nuestros hijos, sobre nuestras casas, sobre nuestros bienes, sobre nuestros familiares, sobre nuestros vecinos, sobre nuestras colonias, sobre nuestras ciudades, sobre nuestras naciones. No hay límite cuando estamos orando, aplicando lo que debemos aplicar. El poder de la sangre de Jesucristo, el poder de la sangre del Cordero. Y cualquier persona lo puede hacer. Si eres pecador, solamente tienes que arrepentirte de tus pecados, de estar caminando apartado de Dios, y la sangre te limpiará. La sangre de Jesucristo te limpiará de todo pecado si tú clamas a la sangre del Cordero de Dios, y Dios te perdonará. Y en el perdón de Dios estás libre, estás en santidad. Ya no hay derecho legal del diablo. Dios es santidad, y ahora la sangre de Jesucristo te ha santificado. Ahora en la oración tú estás clamando para que el poder de Dios se manifieste y el Espíritu Santo también te santifique. Todo es santificado, dice la Biblia, con la sangre del Cordero y también con el Espíritu Santo. Y entonces estarás en una cápsula de protección de Dios. Estarás bajo la unción de protección de Dios. Así que cualquier persona lo puede hacer. ¿Por qué tenemos que hacer todo esto? Porque estamos luchando contra fuerzas invisibles. Sabemos la manifestación cuando estamos viendo a personas siendo afectadas, contagiadas, con síntomas fuertes en cuanto a este virus que está afectando el sistema respiratorio. Y estamos viendo noticias de muchos lugares donde hay ya defunciones. Así que tenemos que entrar a la batalla espiritual, y por eso
Aquí convocamos al ayuno de 3 días. Hemos estado ayunando al comenzar este mes de abril en contra del coronavirus, porque no hay mayor poder que el poder de la sangre de Jesucristo que se derrama, se desata donde estamos orando y ayunando. Por eso el ayuno es un sacrificio, representa el sacrificio de Cristo, y nosotros estamos en un sacrificio al dejar de comer, ya sea total o parcialmente, para dedicarnos a la oración. Durante el ayuno estamos orando. Jesucristo dijo, este género, este tipo de demonio, este virus, solamente sale con oración y ayuno. Por eso estamos confiando que pronto vendrá la solución. Ya el mover del Espíritu Santo está dándose en muchos lugares. Ahora tenemos que seguir intensificando la oración. Dice la Biblia que la victoria está cuando aplicamos la sangre de Jesucristo y damos testimonios de que Jesucristo, Él es el vencedor. Al tercer día, Cristo resucitó de los muertos y Él fue el mismo testigo de la victoria sobre el diablo. Él vino a hablar de lo que sucedió el día que venció a Satanás en su muerte. Él bajó al infierno y allí Él sacó a todo lo que estaba allí. Le quitó las llaves al diablo. Le quitó las llaves. Por eso dice Apocalipsis que ahora las llaves de la muerte y del infierno las tiene Jesucristo. No las tiene el diablo, las tiene Jesucristo. Y la Biblia dice en Apocalipsis que ahora a los cristianos, a todos los que formamos parte de la iglesia cristiana en Jesucristo, ahora somos reyes en la tierra. Es un reino espiritual. Es un reino del poder de Dios, del poder de la victoria de Cristo. Y el rey tiene que ejercer autoridad. Si no estamos orando, ejerciendo autoridad contra los demonios andarán sueltos, andarán haciendo sus estragos. Por eso hay que atar los demonios. Jesucristo dijo, todo lo que aten en la tierra será atado en los cielos. Lo que desaten será desatado en los cielos. Así que tenemos autoridad y poder. Por eso tenemos que usar Somos la autoridad. reyes. La autoridad que Dios nos ha dado de Cristo para atar el coronavirus y echarlos fuera de México y fuera de las naciones. Mateo 16, 18 Tenemos y 19. la autoridad conferida Allí por nuestro Señor habla Jesucristo. de la iglesia de Jesucristo. Por primera vez, Jesucristo mismo profetizó el trabajo de la iglesia. Jesucristo fue el que habló el término iglesia. La iglesia que habla la Biblia nada tiene que ver con estructuras físicas, nada tiene que ver con edificios. Muchos se confunden acerca de los edificios. No, la iglesia tiene que ver con seres humanos, con personas. Ahora el templo de Dios somos nosotros en nuestro cuerpo, porque el y Espíritu donde de nos Dios, reunimos 2 o 3 cristianos, esa es la iglesia. Somos la morada iglesia, de Dios aquí en la tierra. La iglesia es la reunión de cristianos. Así que si aquí tenemos 3 cristianos, está la iglesia, donde están dos o más personas que creen en Jesucristo. Allí está la iglesia. No hay límites. Vamos a leer lo que Jesucristo dijo de la iglesia en Mateo 2, 16, 18 y 19. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Se refiere a la iglesia que estaría fundada sobre la roca que es Cristo Jesús, no sobre Pedro. Pedro era un ser humano, voluble en su carácter. No, la iglesia está fundada sobre lo inconmovible, la roca inconmovible que es Cristo Jesús. Por eso Jesucristo dijo, sobre esta roca, se refiere a sí mismo, voy a edificar mi iglesia, y las puertas del Hades, las puertas del infierno no van a poder prevalecer ante el trabajo de la iglesia en la tierra. La iglesia fue creada para reprender las obras del infierno, las obras del diablo, las obras de las tinieblas, para rescatar a aquellos que están caminando al infierno y decirle, hay esperanza para ti, para
Para ti está el cielo, no el infierno. Detente. Por eso predicamos el Evangelio, para que las personas puedan conocer que hay un Dios que nos ama y proveyó salvación en Cristo. El camino es Jesucristo. Solamente tiene que arrepentirse, o sea que el pecador tiene que detenerse en su camino y dar un giro, dar una vuelta hacia Dios. Esto es arrepentimiento. Cambia tu forma de pensar. Has pensado como el mundo, has pensado como el príncipe de este mundo. Ahora deja de pensar conforme al pensamiento del mundo y empieza a pensar de acuerdo al pensamiento de Dios, que está aquí registrado en la Biblia. Toda la Biblia es el pensamiento de Dios. Por eso leemos de la Biblia, para llenarnos del pensamiento de Dios, para caminar en la verdad y ser libres del engaño del enemigo. Jesucristo mismo dijo: a ti, iglesia, te doy las llaves para abrir las puertas. ¿De dónde? Del cielo. Solamente la iglesia abre las puertas del cielo. Esta es la oración. A través de la oración, cuando estamos orando, estamos abriendo las puertas del cielo para que Dios envíe ángeles a socorrernos, a acudir a una ciudad, a una nación donde hay necesidad. Jesucristo habló de la oración y dijo: todo lo que le pidan a mi Padre en mi nombre, yo lo haré. El que pide, recibe. El que pide, recibe. El que llama en el cielo, se le abre. Toda persona que llame a la puerta del cielo, Dios le abrirá. Por eso predicamos a Jesucristo. Cristo murió para que tengamos victoria, para que tengamos el poder de su nombre. Por eso Jesucristo dijo: en mi nombre echarán fuera demonios, porque los demonios se sujetan al nombre de Jesús. En mi nombre pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Solamente en el nombre poderoso de Jesucristo. La oración es en el nombre de Jesucristo, dirigida al Padre, porque el Padre es la fuente de toda bendición. Toda buena dádiva y don perfecto viene de Dios el Padre, y el Padre da toda bendición al planeta Tierra, a las naciones de la tierra, solamente a través del Hijo, de su Hijo Jesucristo, cuando hay oración. Por eso Jesucristo dijo: te doy las llaves del reino. Todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos, todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Esto es autoridad. Por eso en Apocalipsis dice la Biblia que Jesucristo ya nos hizo reyes delante de Dios el Padre. Un rey es el que decreta, es el que está declarando el juicio contra el reino de las tinieblas. El rey hace justicia aquí en la tierra, ejerce toda autoridad y todo poder. Por eso, a través de la oración y el ayuno, hemos estado orando, ejerciendo toda autoridad y poder contra el coronavirus, contra un virus que está afectando no solamente ciudades, sino naciones en el mundo entero. Y por eso tenemos que conocer lo que enseña la Biblia. La Biblia es la enseñanza que tenemos para todas las naciones de la tierra. Así que Jesucristo dio nacimiento a la iglesia para que la iglesia orara en autoridad, en poder, y ejerciera ese poder para libertar a los cautivos, sanar a los enfermos, para que toda persona tenga conocimiento que el único camino a la salvación es el cielo y no hacia abajo donde está el infierno. Por eso estamos predicando el Evangelio. Cristo resucitó al tercer día. Hoy es el tercer día del ayuno. Estamos declarando el ayuno de victoria. Cristo está de por medio en este ayuno. Estaremos viendo soluciones pronto, porque el Señor responde a la oración. Mientras más oración haya en la tierra, mientras más oración haya en nuestros hogares, mientras más oración haya en nuestras colonias de una ciudad, en nuestras propias ciudades, en nuestros estados, en nuestra amada República Mexicana, mejores condiciones estaremos viendo de la paz, de la seguridad, de la salud, de la prosperidad, porque los cielos estarán abiertos. Así que, amigo, amiga, hay poder en el ayuno y la oración que abre los cielos, y debemos estar aplicando en tiempos como los que vivimos de tanto contagio, porque el enemigo está atacando. Solamente hay una protección:
la protección es la sangre del Cordero Y la de palabra Dios. declarando. Porque la sangre del Cordero de Dios es lo que protegió al pueblo de Israel cuando el ángel de la muerte pasó en Egipto. Así es, sí. Y dice la Escritura en Éxodo 12:13 que el ángel veía la señal. Puedes leer la señal de la sangre, Éxodo 12:13. Desde allí está la enseñanza de la protección de la sangre de Jesucristo. En los tiempos de Israel, la sangre tenía que ponerse físicamente en los postes y el dintel de la puerta de cada casa. Había que pintar la sangre de manera en lo Física. natural. Vamos a leer Éxodo 12:13. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Por eso, nosotros, conociendo lo que la Biblia enseña y el poder que se libera a través de la sangre de Jesucristo, para poder levantar el nivel de fe de muchos que están luchando con su fe. Estamos en el siglo XXI. ¿Cuántas personas están llenas de sabiduría, del conocimiento del hombre, y les cuesta trabajo creer en lo que dice la Biblia, la palabra de Dios? Bueno, Les cuesta trabajo en creer en los milagros. Es muy Por eso importante porque mandamos a en hacer el concepto- estos pañuelitos que hablan del poder de la sangre de Cristo, porque a través de la sangre de Cristo, este es un recordatorio, aquí está registrada lo que acabamos de leer, Éxodo capítulo 12, versículo 13. Entonces, nosotros distribuimos estos pañitos para fortalecernos en fe. Y los hemos puesto en las puertas de nuestras casas porque estamos creyendo en el poder de la sangre del Cordero de Dios. Este es un acto de fe. No es este pañuelo el que va a defender mi casa. No, es un acto de fe. Es un recordatorio. Solamente lo ponemos allí para estar leyendo Éxodo capítulo 12, versículo 13 y hablándolo, declarándolo con la boca. Eso es declarar la palabra, porque debemos hablar la palabra de Dios conforme a los propósitos de Dios. Dios quiere protegernos, hay que declarar esa palabra y aplicarla en nuestra casa, en nuestra familia, en nuestros vecinos, en nuestra colonia, en nuestra ciudad, en nuestra nación, sobre las autoridades también que están sobre nuestra nación. ¿Querías añadir? Sí, lo que pasa es que mucha gente no reconoce el concepto de pecado según Dios dice que lo que es pecado, lo que la palabra de Dios señala como pecado. Porque mucha gente dice, no, eso no es pecado. Pero no es el concepto humano de lo que es pecado, es el concepto de Dios que está en su palabra lo que es pecado. Porque la palabra de Dios dice que cuando hay pecado, viene juicio. Entonces, ese es el problema. Y de la humanidad sin Cristo. Pero en Cristo Jesús, Dios nos está perdonando nuestros pecados, nos está lavando en la sangre de su Hijo y ahora tenemos el derecho de usar la sangre de Cristo en protección divina. Por eso lo podemos hacer todos los días, orando y declarando la victoria de Jesucristo. Leamos Apocalipsis capítulo 12, versículo 11. Este es el capítulo de victoria, el capítulo que está en el libro de Apocalipsis, donde habla de tantas plagas, de tantos juicios. Todo esto vendrá al tiempo de la gran tribulación. Creemos que todo esto se desarrollará cuando la iglesia ya no esté en la tierra. Creemos en el rapto de la iglesia porque Dios levanta lo que es suyo antes del juicio. El juicio no es para la iglesia. Los cristianos, todos los que hoy somos cristianos, ya llevamos el juicio en Cristo Jesús. Jesucristo pagó por nosotros, hemos creído en Jesucristo
y por lo tanto el juicio lo llevó Cristo en la cruz Así y es. rompió la maldición Así es. del pecado. Por eso es Ahora, el único que nos puede justificar. estamos trabajando para Cristo y nos Así va a es. levantar antes que venga el último juicio sobre el Así planeta es. Tierra, que está registrado en el libro de Apocalipsis. Habla de los juicios de los sellos, habla de los juicios de las trompetas, habla de los juicios de las copas. Pero aquí emerge este versículo poderoso que debemos siempre tener presente en todo momento y en todo lugar cuando estamos orando, sobre todo para defendernos de las fuerzas del enemigo. Apocalipsis 12:11. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. No hay victoria si no es a través de la sangre del Cordero. Desde el Antiguo Testamento, Dios habló acerca del sacrificio de un cordero. Está en Éxodo capítulo 12. Allí se instituyó la Pascua, el cordero en sacrificio. Había que derramar sangre y la sangre tenía que ponerse sobre las casas para que el ángel de la muerte pasara de largo. Este virus, coronavirus, pasará de largo de todo cuerpo, de toda familia. No estoy hablando en el invento humano del pensamiento humano. Estoy hablando de lo que enseña La palabra de Dios, lo que enseña el Espíritu Santo. Esta es la verdad. A ninguna persona puede ser afectada si está bajo la sangre del Cordero, porque es la verdad de Dios. Dios es verdad, no es hombre para mentir. Y la Biblia enseña que estamos combatiendo fuerzas espirituales como son los demonios. A los demonios no los vemos. Los demonios están obrando en lo invisible y haciendo su obra destructiva en lo visible, en el mundo de lo natural. Por eso las enfermedades o los síntomas que hoy están conociéndose acerca de este padecimiento. Pero tenemos que usar armas poderosas y debemos primeramente reprender la muerte. La Biblia dice en 1 Corintios 15 que nuestro adversario, el último enemigo, el último adversario que estará aquí en la tierra, contra el que tenemos que luchar siempre hasta lo último, se llama la muerte. La muerte está aquí en la tierra y la muerte puede venir por una enfermedad. Ahora estamos conociendo que este coronavirus trae poca muerte, o sea, el problema es el contagio, no es el índice de muerte, pero la gente por el contagio está siendo aterrorizada en todo ello. Entre más contagios, más personas. Sí, más se perjudica una ciudad, más se perjudica una nación, todos los recursos estarán ahora paralizados. Es la obra del diablo. El diablo es desolación. El diablo quiere traer desolación a un país, a una nación, que todo se paralice. Todavía esto no termina a menos que sigamos orando y ayunando, porque recordemos, el diablo está detrás del dinero. El diablo dijo en el libro de Job, piel por piel, todo lo que tenga el hombre lo dará por su vida. Habla del dinero. ¿Y cuántas personas aman el dinero? ¿Cuántas personas han hecho del dinero su propio Dios? El diablo sabe que el hombre sin dinero está en una condición de debilidad espiritual y el diablo lo puede atrapar fácilmente. Y la forma astuta en que el diablo está robando el dinero de una ciudad, de una nación, es trayendo una epidemia, una pandemia en todo el mundo, para que a través de la enfermedad caiga todo lo que tiene que ver con la prosperidad económica de una ciudad, de un país. Todo esto lo estamos conociendo. Leamos lo que dice la Biblia. La Biblia es un libro de enseñanza. El caso de la mujer del flujo de sangre. Esta mujer, dice la Biblia, tenía 12 años de enfermedad, 12 años de estar enferma. Y dice la Biblia que había gastado todo su dinero por su enfermedad. Había acudido a los médicos y no podía ser sanada. Así que esta mujer tenía una enfermedad que la llevó a la ruina, a la pobreza.
esta pandemia va a llevar a muchos a la ruina, a la crisis económica, si no acudimos pronto a Dios. Hay que parar esta pandemia, hay que parar este virus y solamente Dios lo puede parar cuando nosotros oramos y ayunamos aplicando el poder de la sangre de Jesucristo. Por eso ellos le han vencido, dice la Biblia, está hablando desde el Antiguo Testamento, Dios estableció esto desde el Antiguo Testamento, cuando Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto. Ahora en el Nuevo Testamento, nuestra Pascua se llama Jesucristo, el Cordero Pascual para nosotros después de 21 siglos atrás. Ya fue sacrificado, es nuestro Señor Jesucristo. Ahora nosotros caminamos no en el mundo de lo natural, o sea, la milicia que nosotros tenemos es una milicia en lo espiritual. Las armas espirituales, no convencionales, sino armas no convencionales, armas espirituales, la oración, el ayuno, aplicar la sangre de Cristo. ¿Cómo puedo aplicar la sangre de Cristo en mi casa? Yo no puedo matar un cordero y quitarle la sangre y poner la sangre física en las puertas de mi casa. No, lo hago en oración, en un acto de fe. Hebreos 11:6 dice la Biblia, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Dios es galardonador de los que le buscan. Dios va a recompensar la fe. Por eso siempre actuamos. Yo te cubro con la sangre de Cristo, me cubro con la sangre de Cristo, cubro mi casa con la sangre de Cristo, cubro mi auto con la sangre de Cristo. Yo declaro que hay un blindaje de la sangre de Cristo en mí y ningún virus en el medio ambiente va a poder tocarme porque estoy bajo la protección de la sangre de Cristo y en paz salgo y en paz regreso si es que tengo que salir, porque tenemos que estar en casa. Esa es la disposición. Así que necesitamos conocer todo lo que podemos hacer estando en un lugar como ahora en nuestros hogares. Aplicar la sangre de Cristo. Yo puedo aplicar la sangre de Cristo desde mi casa, a la casa de mis vecinos, a otros lugares, a la colonia, a otras colonias, a mi ciudad. Desde mi casa yo puedo orar por Villahermosa, puedo orar por Tabasco, puedo orar por el sureste, oro por México, oro por las autoridades. No tiene límites la oración. Y Dios está esperando oír de nuestro clamor. Yo doy gracias al Señor porque muchos líderes políticos se están acercando hoy a Dios. Dice la Biblia, busca por favor Proverbios 14:34, allí habla que la justicia engrandece a la nación. Donde hay justicia, Dios estará abriendo los cielos para una nación y bendecir esa nación. Pero donde hay pecado, en una nación donde hay pecado, donde hay aborto, donde hay tanta práctica de idolatrías, de hechicerías, tanto adulterio, fornicación, y que la gente no se arrepiente, tanta codicia, avaricia, y no se arrepienten, entonces habrá juicio. Por eso tenemos que entender la importancia del arrepentimiento. Dios manda a todos los hombres en el planeta Tierra que se arrepientan de sus pecados. Y estoy leyendo, conociendo a través de las noticias algunos líderes políticos que están en una situación desesperante en cuanto a su liderazgo nacional en su respectivo país, que empiezan ya a clamar a Dios. No hay otra solución, amigo, amiga. La Biblia dice que las autoridades son puestas por Dios. Primeramente, leamos lo que dice Proverbios 14:34 y después vamos a ir a Primera de Timoteo o Romanos capítulo 13, versículo 1. La justicia engrandece a la nación, mas el pecado es afrenta de las naciones. Donde hay pecado habrá problemas, habrá juicio, habrá vergüenza debido al pecado, porque hemos estado viendo a naciones con todos los avances de la ciencia, de la tecnología, con todos los recursos aún económicos y están luchando contra esta pandemia. Por eso dice la Biblia, el pecado es afrenta de las naciones, pero donde hay justicia,
allí hay bendición de Dios. Leamos lo que dice con respecto a las autoridades, Romanos capítulo 13, versículo 1. Dios es autoridad, la máxima autoridad es Dios, pero Dios pone autoridades en las naciones. En México hay una autoridad, nuestro presidente de México. En Estados Unidos hay otra autoridad. En China hay otra autoridad. En Rusia hay otra autoridad. En Francia hay otra autoridad. Los reyes, los presidentes, los primeros ministros son establecidos por la voluntad de Dios. Vamos a leer lo que dice Romanos 13:1. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay, por Dios han sido establecidas. ¿Para qué Dios establece las autoridades? Se les conoce como autoridades políticas en la tierra, en una nación. Leamos allí mismo el versículo 4. Este es el propósito de las autoridades. Porque es servidor de Dios Allí está, porque para tu es bien. un servidor de Dios. De otra manera, es un ungido de Dios. Dios lo unge para servirle. En el momento que una persona está tomando las riendas de un país, de manera protocolaria ante las leyes o las personas establecidas en las leyes o la constitución de un país, pueden ser senadores, diputados, las fuerzas vivas de una nación, desde ese momento recibe la unción de Dios y es un servidor de Dios. ¿Para qué? Para hacer el bien en la nación. Pero por eso dice, si tú haces lo malo, teme porque no en vano lleva la espada, pues es un servidor de Dios. Lo vuelve a repetir la palabra de Dios. Es un servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Así que la autoridad debe caminar en justicia, haciendo justicia. Dice la Escritura, versículo 6. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Trabajan las autoridades políticas para Dios porque son servidores de Dios y Dios les paga. ¿Cómo viene el pago a las autoridades? A través de las contribuciones, de los tributos, dice la Biblia. Impuestos. Los impuestos. A través de los impuestos se sostiene el gobierno de un país. Y es a través de los impuestos como se brinda el servicio, todo lo necesario para una ciudad en cuanto a las infraestructuras o una nación. Así que Dios establece este principio: el que trabaja recibe salario. Así que la Biblia, puede seguir leyendo el versículo 7 porque sigue hablando también allí acerca que no debamos nada a nadie, sino solamente amarnos unos a otros. Pagad a todos los que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Esa es la ley de Dios, es la ley que se estableció desde el Antiguo Testamento en los 10 mandamientos, se resume en la ley del amor. Amar a Dios, amar al prójimo. Así que el obedecer la palabra de Dios es estar en la bendición de Dios, y toda nación que está en los mandamientos de Dios, en la justicia de Dios, Dios estará de por medio para bendecir esa nación. De eso se trata la iglesia que trabaja en una nación. Hay una iglesia cristiana en cada nación. La suma de todas las denominaciones cristianas en un país hace la iglesia del país. Y está allí para bendecir las autoridades en oración, para bendecir a la población en oración, para bendecir la tierra. Si la iglesia no está ya en la tierra, vendrá el caos. El diablo hará y deshará todo lo que esté a su alcance. Pero mientras la iglesia esté aquí, podemos detener el avance del enemigo.
Yo doy gracias al Señor, me han presentado un video donde muchas autoridades, líderes políticos están ya clamando a Dios. Quiero compartir este video con ustedes y de esta manera terminaremos nuestro programa, porque este es un programa de orientación y estamos en el tiempo donde debemos mirar al cielo. Veamos estos videos. Pero tengo fe en Dios, en su poder y en su misericordia. Y es en estos momentos donde anhelamos más su presencia en nuestras vidas. La palabra dice, Isaías, capítulo 41, versículo 10, no tengas miedo, pues yo estoy contigo. No temas, pues yo soy tu Dios. Yo te doy fuerzas, yo te ayudo, yo te sostengo con mi mano victoriosa. Así dice Dios, y yo le creo, porque creo que con su gracia vamos a salir victoriosos. A todos los paraguayos, los que están en el país y en el exterior, sepan que no están solos. Esta pelea la vamos a dar juntos y tengan la certeza de que pronto estaremos abrazados de nuevo. Cuidemos de nosotros, de nuestras familias, de nuestros vecinos, de todo el Paraguay. Por favor, quédense en casa, juntos en familia y unidos en oración. Muchas gracias. Esto es tan grande que no solamente, el esfuerzo que hagamos nosotros requerimos también la fuerza esa interna de un Dios. Entonces, la palabra es orar. ¿Cómo se ora? Como usted quiera. Háblele a Dios y dígale lo que usted está sintiendo. Y dígale, hey, necesitamos tu ayuda. Sin tu ayuda, a este enemigo se nos va a hacer muy difícil, imposible. Si es que esa es la última recomendación que le hago al día de hoy. Esto no es un mensaje a la nación. Esto es Nito Cortizo conversando con más de 4 millones. Yo no sé si en una conferencia de prensa la semana pasada yo hablaba del peso que tiene una familia con todo lo que está pasando. Y yo la siento con la mía también, un peso con una familia, pero entonces decía yo en esa conferencia de prensa, que mi familia son todos los panameños. Entonces ustedes ayúdenme a avanzar, porque cada uno unidos vamos a ir avanzando y con la ayuda de Dios, el mundo, los científicos, panameños, vamos a vencer al enemigo. Y vamos a celebrar y vamos a salir a las calles. Y allí no va a ser codos. Y allí vamos a abrazarnos, así como cuando ganamos a Costa Rica y salimos por las calles y se nos salían las lágrimas de alegría. Ese momento yo lo veo. Lo único que les pido es, lo que se pueden quedar en casa, quédense en casa. Quédense en casa. Lo que tenemos que echar para adelante, vamos a echar para adelante. En el camino, algunos de nosotros de repente no vamos a estar, pero vamos a seguir para adelante y esta guerra la vamos a ganar todos juntos. Muchas gracias. Los invito a que este sábado hagamos un día de ayuno, un día de oración. Unámonos no importando nuestro credo este sábado, previo al domingo, al Día de Dios, hagámoslo el sábado. Unámonos los guatemaltecos en ayuno, en oración, y hagamos nuestras las peticiones para que Dios bendiga a Guatemala. Buenas noches. De verdad, cada quien quédese en su casa. Si no es extremadamente necesario, yo sé que tienen que trabajar, yo sé que tienen que ir a comprar comida, yo sé que tienen que ir a la farmacia, pero si no es extremadamente necesario, quédese en su casa. No vale la pena arriesgar la vida suya, de su familia y de nuestro pueblo por ir a un paseo. No vale la pena.
Lo otro es de que este es un estado laico y es un estado que permite libertad de culto. Sin embargo, vemos muchos creyentes. Quiero pedirles a todos que oremos y le pidamos a Dios de que nos ayude a sobreponernos a esta enfermedad, que salve a la mayoría de salvadoreños, porque vamos a enfrentar una tribulación, la vamos a enfrentar, la va a enfrentar el mundo, pero estoy seguro que con la ayuda de Dios vamos a salir adelante. Los que no crean en Dios, los que tengan religiones sin Dios o lo que sea, pues están en un país libre y siéntanse libres, pero los que no lo están, yo les pido que bajemos la cabeza ahorita y que le pidamos a Dios por nuestro país. Declarara como Día Nacional de Oración el domingo 15 de marzo. En su cuenta de Twitter, el presidente hizo estas declaraciones. Es mi gran honor declarar el domingo 15 de marzo como Día Nacional de Oración. Somos un país que en toda nuestra historia ha mirado a Dios para pedir protección y fortaleza en tiempos como estos. Sin importar dónde estés, te aliento a ponerte en oración en un acto de fe. Juntos, fácilmente prevaleceremos. Agregó Trump. Cabe destacar aquí que de todos los presidentes de las grandes potencias del mundo, hasta ahora el único que ha convocado a todo su pueblo a unirse en oración es Donald Trump. Este llamado de Trump a la oración, de alguna manera le envía un mensaje a los líderes del mundo que se enfrentan con esta pandemia, que incluso siendo Estados Unidos la primera potencia del mundo, su principal líder está reconociendo que necesitan a Dios en medio de esta crisis de salud. La oración ha estado en la agenda del presidente Trump. En varios de sus discursos ha dicho claramente que Estados Unidos es una nación formada para la gloria de Dios y que no se debe prohibir la oración en los espacios públicos. We don't want to see God forced out of the public square, driven out of our schools, or pushed out of our civic life. We want to see prayers before football games if they want to give prayers. Muchos líderes en el mundo entero están ya clamando a Dios. También en nuestro amado México tenemos un líder que camina en el temor de Dios y todos sus programas son de beneficio social. Está trabajando para ayudar a los pobres. Estamos viendo la justicia de Dios. Por eso Dios está considerando cada país de acuerdo al clamor que hay en cada país, el clamor de la iglesia y el clamor de sus autoridades. México está en el plan de Dios como está cualquier nación. Y aquí en México hemos intensificado lo que es la oración y el ayuno. Desde enero estamos orando por México contra el coronavirus. Febrero, marzo, llegó abril y seguimos orando contra el coronavirus para que México sea protegido. Y hemos visto cómo esa curva de contagio se ha mantenido de una manera diferente a otras naciones. Así que la oración cambia las circunstancias. Yo te animo, amigo, amiga, a que te acerques a Dios. Solamente tienes que arrepentirte. Es la palabra que está registrada en la Biblia. Dios manda a todos los hombres que se arrepientan de sus pecados y se conviertan a Dios. ¿Cómo lo puedes hacer? De esta manera. Repite después de mí. Repite después de mí esta declaración de fe. Repite: Señor Jesús, vengo a ti en arrepentimiento de todo pecado, clamando a tu sangre que derramaste en la cruz para que yo sea limpiado de mi pecado. Perdóname, Señor, me arrepiento y te invito a que entres a mi vida, porque a partir de este momento te hago mi Salvador y te hago también el Señor de mi vida. Ahora te pido que me bautices con tu Santo Espíritu y me llenes de tu presencia para que yo camine en el camino que tú trazaste de salvación. Me declaro hijo o hija de Dios. Amén. Si tú hiciste esta declaración de fe, la Biblia dice que has pasado de las tinieblas a la luz, has pasado del reino
del enemigo al reino de Jesucristo. Eres un hijo de Dios. Ahora nos uniremos para enviar palabra de sanidad a toda persona enferma. Padre, estamos unidos aquí, Señor, donde 2 o 3 se reúnen. Estás tú de por medio y enviamos palabra de bendición a toda persona que nos está viendo a través de este medio de comunicación, a través también del Facebook. Padre, reprendemos el coronavirus, reprendemos la muerte y estamos declarando libre a cada persona y familia, libre a cada comunidad, libre a cada ciudad, bajo el poder del Espíritu Santo y la sangre del Cordero de Dios. Declaramos salvación y sanidad en el nombre de Jesús. Amén, amén. Gracias por habernos acompañado y hasta nuestro próximo programa, Dios mediante.